El trastorno paranoide de la personalidad, TPP, es un trastorno psicológico caracterizado por un patrón generalizado de desconfianza y sospecha injustificada hacia los demás. Las personas con este trastorno interpretan las acciones de otros como malintencionadas, incluso sin evidencia que lo respalde. Este comportamiento comienza en la edad adulta temprana y afecta múltiples aspectos de la vida de la persona. Características principales. Sospecha constante. Creen que los demás intentan explotarlos, engañarlos o dañarlos, aunque no existan pruebas de ello. Dificultades para confiar en los demás. Tienen problemas para establecer relaciones cercanas debido a su desconfianza persistente. Interpretación errónea. Perciben comentarios o actos neutrales o positivos como ataques personales o críticas ocultas. Resentimiento duradero. Tienden a guardar rencor durante mucho tiempo y no perdonan fácilmente a quienes consideran que les han hecho daño. Reacción exagerada a las críticas. Son extremadamente sensibles a la crítica o al rechazo y suelen reaccionar con enojo o actitud defensiva. Necesidad de control. Pueden ser controladores en sus relaciones personales para evitar sentirse vulnerables o traicionados. El trastorno esquizoide de la personalidad, TEP, es un trastorno psicológico caracterizado por un patrón persistente de distanciamiento social, falta de interés en las relaciones interpersonales y una restricción emocional significativa. Las personas con este trastorno tienden a preferir actividades solitarias y suelen ser vistas como distantes, frías o emocionalmente desconectadas. Características principales del TEP. Falta de deseo por relaciones cercanas. No disfrutan ni buscan relaciones personales, incluida la relación con la familia. Prefieren mantenerse solos y evitar el contacto emocional profundo con los demás. Aislamiento social. Pasan gran parte de su tiempo en actividades solitarias, como leer, jugar videojuegos o trabajar en tareas individuales. Pueden tener pocos o ningún amigo cercano fuera de su círculo familiar. Indiferencia emocional. Son percibidos como fríos o apáticos debido a su falta de expresión emocional. Suelen no responder emocionalmente a elogios, críticas o situaciones sociales. Desconexión de los placeres sociales. Muestran poco interés en actividades placenteras que involucren a otros, como eventos sociales o deportes en equipo. El trastorno esquizotípico de la personalidad, TEP, es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de pensamientos y comportamientos inusuales, además de dificultades para formar relaciones cercanas. Las personas con este trastorno suelen tener ideas extrañas, percepciones distorsionadas y un comportamiento excéntrico que los hace parecer raros o inusuales para los demás. Características principales del TEP. Creencias o pensamientos inusuales. Pueden tener creencias extrañas o pensamiento mágico, como creer en poderes especiales, telepatía, o supersticiones fuera de lo común. Estas creencias no alcanzan el nivel de un delirio psicótico. Percepciones distorsionadas. Pueden experimentar ilusiones o percepciones inusuales, como sentir que alguien los observa o escuchar murmullos, aunque no son alucinaciones claras. Lenguaje y comunicación peculiar. Su forma de hablar puede ser vaga, abstracta o con frases confusas, lo que dificulta que otros los entiendan. Comportamiento excéntrico. Su vestimenta, apariencia o forma de actuar pueden parecer inusuales o fuera de lo común. El trastorno límite de la personalidad, TLP, es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de inestabilidad emocional, relaciones interpersonales intensas y conflictivas, una imagen de sí mismo cambiante y conductas impulsivas. Las personas con TLP suelen experimentar emociones extremas que cambian rápidamente, lo que impacta significativamente sus vidas y relaciones. Características principales del TLP.
Miedo intenso al abandono. Las personas con TLP suelen tener un temor extremo de ser abandonadas o rechazadas, incluso ante situaciones triviales. Pueden hacer esfuerzos desesperados para evitar este abandono, reales o imaginarios. Relaciones interpersonales inestables. Sus relaciones suelen ser intensas y caóticas, alternando entre idealizar a alguien, ponerlo en un pedestal y devaluarlo, creer que esa persona no vale nada. Inestabilidad emocional. Experimentan cambios rápidos e intensos en sus emociones, como pasar de la felicidad al enojo, tristeza o ansiedad en cuestión de minutos u horas. Suelen tener dificultades para regular estas emociones. Imagen de sí mismos cambiante. Pueden tener una identidad fluctuante, lo que los lleva a sentirse inseguros acerca de quiénes son o lo que quieren en la vida. Conductas impulsivas. Actúan de forma impulsiva en áreas como el gasto, consumo de sustancias, alimentación, conducción temeraria o relaciones sexuales de alto riesgo. El trastorno narcisista de la personalidad, TNP, es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Aunque las personas con TNP pueden parecer seguras de sí mismas, en realidad suelen tener una autoestima frágil y son extremadamente sensibles a la crítica. Características principales del TNP. Sentido exagerado de importancia personal. Las personas con TNP tienden a creer que son más especiales, únicas o importantes que los demás. Pueden exagerar sus logros o talentos y esperar ser reconocidas como superiores. Fantasías de éxito ilimitado. Pueden soñar constantemente con tener poder, éxito, belleza, amor ideal o influencia sin límites. Necesidad de admiración. Buscan la validación constante de los demás y se sienten frustradas o heridas si no reciben la atención o el reconocimiento que creen merecer. El trastorno antisocial de la personalidad, TAP, también conocido como psicopatía o sociopatía en ciertos contextos, es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás, impulsividad y conductas irresponsables o ilegales. Las personas con TAP a menudo no sienten remordimiento por sus acciones, lo que puede llevarlas a conductas peligrosas o manipuladoras. Características principales del TAP. Desprecio por las normas sociales y leyes. Rechazan las normas establecidas y con frecuencia violan leyes o reglas sin preocuparse por las consecuencias. Mentiras y manipulación. Tienden a engañar, mentir o manipular a otros para obtener lo que desean, a menudo con gran habilidad. Impulsividad. Actúan sin pensar en las consecuencias, lo que puede llevarlos a asumir riesgos innecesarios. Falta de remordimiento. No sienten culpa o arrepentimiento por el daño que causan, ya sea físico, emocional o financiero. Irritabilidad y agresividad. Pueden involucrarse en peleas físicas o actos de violencia con frecuencia. El trastorno histriónico de la personalidad, THP, es un trastorno caracterizado por un patrón de emociones intensas y búsqueda de atención excesiva. Las personas con este trastorno suelen sentirse incómodas si no son el centro de atención y recurren a comportamientos dramáticos o seductores para captar el interés de los demás. Características principales del THP. Búsqueda constante de atención. Necesitan ser el centro de atención en cualquier situación y se sienten ignoradas o incómodas si no lo logran. Conducta seductora o provocativa. Utilizan su apariencia física o comportamientos sugestivos para llamar la atención, incluso en contextos inapropiados. Emociones superficiales y cambiantes. Sus emociones tienden a ser intensas pero poco profundas, y pueden cambiar rápidamente. Habla dramática y exagerada. A menudo hablan de manera llamativa, pero con poca profundidad o detalles concretos. Dramatización de situaciones.
tienden a exagerar problemas o situaciones cotidianas para captar la atención. El trastorno evitativo de la personalidad, TEP, es un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón persistente de inhibición social, sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a la crítica o rechazo. Las personas con este trastorno tienden a evitar situaciones sociales o laborales que implican interacción con otras personas debido al temor extremo de ser juzgadas o rechazadas. Características principales del TEP. Evitan actividades sociales o laborales significativas. Prefieren no participar en actividades donde puedan ser evaluadas o juzgadas negativamente. Miedo al rechazo o la desaprobación. Tienen un fuerte temor a ser humilladas, ridiculizadas o rechazadas, lo que limita sus interacciones sociales. Dificultad para formar relaciones cercanas. Desean tener relaciones, pero temen ser rechazadas o criticadas, lo que les lleva a mantenerse distantes. Autopercepción de inferioridad. Se ven a sí mismas como inadecuadas, incompetentes o inferiores a los demás. El trastorno dependiente de la personalidad, TDP, se caracteriza por una necesidad excesiva de ser cuidado por otros, lo que resulta en un comportamiento sumiso, dependiente y temeroso de separación. Las personas con este trastorno tienen una autoconfianza limitada y suelen recurrir a otros para tomar decisiones importantes o asumir responsabilidades. Características principales del TDP. Dependencia emocional. Se sienten incapaces de funcionar sin el apoyo o la aprobación de otros, incluso en decisiones cotidianas. Dificultad para tomar decisiones. Necesitan que otros les guíen o confirmen incluso en cuestiones menores, como qué ropa usar o qué comida pedir. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, TOC-P, es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control, a menudo a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia. Las personas con este trastorno tienen altos estándares de conducta y moral, lo que les lleva a ser excesivamente meticulosos y a menudo rígidos en su enfoque de la vida. Características principales del TOC-P. Buscan la perfección en todos los aspectos de su vida, lo que les impide ser productivos y causa frustración cuando las cosas no salen de acuerdo a sus estándares. Preocupación por el orden y los detalles. Se centran en el orden, la organización y el detalle de manera excesiva, perdiendo de vista el objetivo principal o el resultado general de las tareas.